Atención Venezuela y el mundo. Estamos ante una noticia de último minuto que sacude los cimientos de la transición política en Caracas. El presidente Donald Trump ha tomado una decisión radical y sin precedentes tras recibir un informe clasificado de máxima prioridad proveniente de las agencias de inteligencia en Washington. Según fuentes de alto nivel en la Casa Blanca, se ha ordenado el arresto inmediato de Delcy Rodríguez, quien hasta hace pocas horas era vista como la pieza clave para una transición ordenada tras la captura de Nicolás Maduro. El motivo de este giro de 180 grados es el descubrimiento de una traición masiva que involucra redes financieras paralelas y una coordinación secreta con las facciones más radicales del chavismo que todavía operan en las sombras. El Departamento del Tesoro y la Oficina de Inteligencia Financiera han detectado movimientos sospechosos de más de 50.000 millones de dólares hacia paraísos fiscales en las últimas 48 horas. Este flujo de capital, que inicialmente se pensaba que estaba bajo supervisión estadounidense, ha resultado ser parte de una operación de rescate para la élite heredera del chavismo. Los informes detallan que Delcy Rodríguez, mientras negociaba con el secretario de Estado Marco Rubio y el secretario de Guerra Pete Hegseth, mantenía una línea de comunicación encriptada con su hermano Jorge Rodríguez y con elementos del alto mando militar leales al antiguo régimen. La traición fue descubierta gracias a la interceptación de mensajes que confirmaban que la supuesta voluntad de reforma era en realidad una cortina de humo para ganar tiempo y reorganizar la estructura criminal del cartel de los soles. Expertos en geopolítica aseguran que el modelo de transición controlada ha colapsado definitivamente. La administración Trump, que inicialmente apostó por una figura interna para evitar una guerra civil, se ha dado cuenta de que la corrupción y los vínculos con potencias extranjeras como Rusia y China son más profundos de lo que se estimaba inicialmente. El arresto de Delcy Rodríguez marca el fin de la diplomacia de guante blanco y el inicio de una fase de confrontación directa. La orden de captura no solo se limita a ella, sino que se extiende a todo su círculo cercano, incluyendo a los denominados bolichicos, que han servido de testaferros para ocultar las fortunas derivadas del tráfico de oro y petróleo. En Washington el ambiente es de máxima tensión. El secretario de Estado Marco Rubio ha declarado que no habrá más segundas oportunidades para quienes intenten burlar la justicia internacional. La comunidad internacional observa con asombro cómo el tablero se reconfigura violentamente. Lo que hace una semana parecía un camino hacia la paz, hoy se transforma en una cacería humana por todo el territorio venezolano. Los sistemas de vigilancia satelital y los drones de alta precisión que permitieron la captura de Maduro ahora tienen un nuevo objetivo prioritario. Las coordenadas de los búnkeres secretos y los túneles que conectan el Palacio de Miraflores con el Banco Central están siendo monitoreados minuto a minuto, ya que se sospecha que la cúpula traidora intenta refugiarse en estos complejos subterráneos. Este es un golpe demoledor para quienes creían en una salida pactada. La realidad es que el sistema de poder construido durante 26 años no se desmantela con simples firmas en un papel, sino con la fuerza implacable de la ley. La traición de Delcy Rodríguez ha sido el catalizador que ha llevado a Trump a retirar toda la confianza y a endurecer su postura. A partir de este momento, Venezuela entra en un territorio desconocido donde la única certeza es que los responsables del desfalco a la nación no tendrán lugar donde esconderse. El mensaje enviado desde la oficina oval es claro: nadie es intocable y la justicia llegará hasta el último rincón donde se oculte la traición. La reacción en los mercados internacionales no se ha hecho esperar. Los precios del crudo muestran una volatilidad extrema ante la incertidumbre sobre quién controla realmente los yacimientos en el cinturón del Orinoco. Las empresas petroleras estadounidenses que planeaban inversiones masivas han puesto sus planes en pausa, temiendo que la inestabilidad política derive en sabotajes directos a la infraestructura
Analistas financieros advierten que este movimiento de arresto inmediato podría ser el preludio de un bloqueo total de las comunicaciones terrestres y marítimas para evitar la fuga de los implicados. La movilización de unidades especiales hacia las fronteras con Colombia y Brasil sugiere que la inteligencia estadounidense espera intentos de huida desesperados por parte de la nueva élite que hoy se siente acorralada. Mientras tanto, en las calles de Caracas, la calma tensa ha sido reemplazada por una movilización militar masiva. La Guardia Nacional y los colectivos armados se encuentran en estado de alerta máxima, sin saber si deben seguir las órdenes de una presidenta que ahora es buscada por la justicia de la primera potencia del mundo. La caída en desgracia de Delcy Rodríguez no fue un evento fortuito, sino el resultado de una operación de contraespionaje denominada Sombra de Justicia, ejecutada por unidades de élite que operan bajo la dirección directa del Consejo de Seguridad Nacional de los Estados Unidos. Los informes técnicos revelan que mientras la vicepresidenta del antiguo régimen se presentaba ante los medios internacionales como la arquitecta de un nuevo orden, sus asesores financieros más cercanos trabajaban a marchas forzadas para liquidar activos en criptomonedas y transferirlos a billeteras digitales rastreadas en tiempo real por la Agencia de Seguridad Nacional. Se estima que en un solo periodo de 24 horas se intentaron movilizar más de 800 millones de dólares provenientes de la comercialización ilegal de coltán y oro de sangre. Este nivel de audacia, en medio de una ocupación estratégica y con la presencia de fuerzas especiales en suelo venezolano, fue interpretado por Donald Trump no solo como una traición política, sino como un desafío directo a la autoridad de la Casa Blanca. La inteligencia estadounidense ha confirmado que el plan de Delcy Rodríguez consistía en establecer un gobierno de transición nominal que sirviera como escudo legal para proteger a los herederos del chavismo del proceso judicial que enfrentan en cortes internacionales. En este esquema, Jorge Rodríguez jugaba un papel fundamental como el operador político encargado de neutralizar a la verdadera oposición, mientras que Delcy gestionaba el flujo de divisas para asegurar la lealtad de los mandos militares de nivel medio. Sin embargo, lo que no previeron fue la capacidad de penetración de las herramientas de vigilancia cibernética que el secretario de Estado Marco Rubio autorizó desplegar. Cada mensaje enviado, cada llamada por satélite y cada transferencia bancaria fue documentada y presentada en una carpeta roja sobre el escritorio del presidente Trump, quien tras revisarla durante apenas 15 minutos, dio la orden terminante de proceder con su captura. En el centro de esta trama aparece la figura de Pete Hegseth, el secretario de Defensa, quien ha movilizado a la División Aerotransportada número 82 y a unidades de los Navy SEALs para asegurar que no exista posibilidad de escape por vía aérea o marítima. Los aeropuertos privados en las afueras de Caracas han sido bloqueados y se ha establecido una zona de exclusión aérea total sobre el territorio nacional. Los informes indican que se detectó un avión con matrícula extranjera, presuntamente vinculado a intereses rusos, que intentó aterrizar en la base aérea de La Carlota para extraer a figuras clave del entorno de Rodríguez. La respuesta de Washington fue inmediata, advirtiendo que cualquier aeronave que intentara despegar sin autorización sería interceptada y, de ser necesario, derribada. Esta postura de tolerancia cero ha dejado a la cúpula traidora sin su principal vía de escape, forzándolos a ocultarse en residencias diplomáticas o túneles subterráneos que ahora son objeto de intensos bombardeos electrónicos para inhabilitar sus sistemas de comunicación. La gravedad de la traición se extiende a la seguridad nacional de los Estados Unidos, ya que se descubrió que Delcy Rodríguez estaba negociando el mantenimiento de estaciones de escucha y bases logísticas para potencias extranjeras a cambio de protección personal.
Esta revelación ha unido a todas las facciones del gobierno estadounidense en una postura unificada. La rendición debe ser incondicional. No habrá exilio dorado en Turquía o en los Emiratos Árabes Unidos. El destino final de quienes traicionaron la confianza de la administración Trump es la misma celda de máxima seguridad donde hoy se encuentra Nicolás Maduro. La presión psicológica sobre el círculo íntimo del chavismo es asfixiante. Las deserciones se multiplican por minutos, ya que muchos oficiales ven que el barco se hunde y que la protección que Delcy prometía era una ilusión construida sobre mentiras y dinero robado al pueblo venezolano. Mientras tanto, en la capital, los comandos especiales han iniciado una serie de allanamientos selectivos en las propiedades de los denominados bolichicos, los jóvenes empresarios que amasaron fortunas bajo la sombra de la vicepresidencia. Estas mansiones repletas de lujos extravagantes y cajas fuertes ocultas están siendo desmanteladas para recuperar la mayor cantidad posible de evidencia física. El análisis preliminar de los documentos incautados sugiere que la red de corrupción es mucho más vasta de lo que se pensaba, alcanzando instituciones financieras en el corazón de Europa y Asia. La orden de arresto inmediato contra Delcy Rodríguez es solo la punta del iceberg de un proceso de purga profunda que busca erradicar de raíz la estructura que permitió el saqueo de la nación durante más de 2 décadas. El mensaje para el mundo es claro. La justicia estadounidense no tiene fronteras cuando se trata de castigar la traición y el robo a gran escala. El colapso interno dentro del fuerte Tiuna ha alcanzado niveles de caos absoluto tras la difusión de la orden de captura contra Delcy Rodríguez. Las comunicaciones internas del alto mando militar, interceptadas por la inteligencia de señales de los Estados Unidos, revelan un estado de paranoia total entre los generales que todavía no han desertado. Muchos de estos oficiales, que hasta hace poco juraban lealtad eterna a la supuesta continuidad del proyecto chavista bajo el mando de Rodríguez, ahora se encuentran en una carrera desesperada por contactar a las agencias de inteligencia en Washington para negociar su propia entrega. El secretario de Estado Marco Rubio ha sido enfático al señalar que el tiempo de las negociaciones amigables ha terminado y que cualquier oficial que sea capturado protegiendo a la fugitiva será considerado cómplice directo de los crímenes, de lesa humanidad y del desfalco masivo contra el Tesoro Nacional. La evidencia que terminó por dinamitar la confianza de la administración Trump fue la detección de una red de servidores ocultos en el sótano del Palacio de Miraflores, los cuales procesaban transacciones en divisas digitales destinadas a financiar grupos de choque en diversas ciudades del país. Estos grupos, conocidos como colectivos, tenían la misión de generar un estado de insurgencia controlada para justificar la declaración de un estado de sitio que permitiera a Delcy Rodríguez perpetuarse en el poder. Ignorando los acuerdos de transición democrática, la traición no fue solo contra el pueblo venezolano, sino contra la hoja de ruta establecida por la Casa Blanca para una salida pacífica. El uso de drones de vigilancia de largo alcance ha permitido identificar los movimientos de los vehículos blindados que custodian la residencia oficial de la ex vicepresidenta, confirmando que se han realizado preparativos para una resistencia armada. En el ámbito internacional, el aislamiento es total. Rusia y China, que históricamente han sido los pilares de apoyo del régimen, han emitido comunicados cautelosos que sugieren un distanciamiento estratégico. Fuentes diplomáticas en Beijing indican que el gobierno chino no está dispuesto a arriesgar sus relaciones comerciales globales por proteger a una figura que ha demostrado ser incapaz de mantener el orden y que ha recurrido al engaño masivo. Por su parte, el Kremlin ha dejado claro que no enviará apoyo militar adicional, dejando a Delcy Rodríguez y a su hermano Jorge a merced de la justicia internacional. Este vacío de poder ha sido aprovechado por las fuerzas especiales estadounidenses para intensificar la presión psicológica, utilizando transmisiones de radio
de alta potencia que saturan las frecuencias militares venezolanas con el mensaje de que la rendición es la única salida para evitar un desenlace fatal. Jorge Rodríguez, el estratega mediático del régimen, se encuentra actualmente en un paradero desconocido, aunque se especula que intenta coordinar una última defensa desde un complejo subterráneo en la zona de los valles del Tuy. La inteligencia de los Estados Unidos ha desplegado sensores térmicos y acústicos de última generación para localizar estos búnkeres, los cuales fueron construidos con asesoría extranjera precisamente para resistir ataques convencionales. Sin embargo, la tecnología de penetración de suelos que ahora posee el Comando Sur permite identificar vacíos estructurales a gran profundidad, lo que hace que ningún refugio sea verdaderamente seguro. La orden de arresto inmediato dictada por Trump especifica que no se deben escatimar recursos en la localización de los hermanos Rodríguez, cuya captura es vista como el paso final para desarticular la estructura criminal que ha secuestrado al Estado venezolano durante más de 2 décadas. La población civil, mientras tanto, observa con una mezcla de esperanza y temor estos acontecimientos. Las calles de las principales ciudades muestran una presencia militar disminuida, lo que sugiere que la cadena de mando se está rompiendo a medida que los soldados rasos se niegan a cumplir órdenes de oficiales que saben que están siendo vigilados desde el espacio. Los informes de inteligencia sugieren que el descontento en los cuarteles ha llegado a un punto de no retorno, con enfrentamientos esporádicos entre facciones que quieren entregarse y aquellas que aún mantienen una lealtad ciega. El presidente Trump ha ordenado al secretario de Guerra Pete Hegseth que mantenga a las tropas en estado de alerta máxima para intervenir quirúrgicamente en caso de que los colectivos armados intenten masacrar a la población civil en su desesperación por mantener el control de las zonas populares. La narrativa de la traición ha calado hondo incluso en las bases del chavismo, que se sienten traicionadas por una élite que mientras pedía sacrificios al pueblo, se dedicaba a mover miles de millones de dólares hacia cuentas secretas. La caída de Delcy Rodríguez simboliza el fin de una era de impunidad. Los analistas internacionales coinciden en que este es el momento más crítico de la historia contemporánea de Venezuela, un punto de inflexión donde la firmeza de la administración estadounidense determinará si el país recupera su libertad o se sumerge en un conflicto de larga duración. Por ahora, los ojos del mundo están puestos en cada movimiento que sale de Washington, esperando el anuncio oficial de la captura de quien intentó burlar al hombre más poderoso del mundo. La ruptura definitiva entre la Casa Blanca y Delcy Rodríguez se selló en una reunión de emergencia celebrada en el despacho Oval, donde el presidente Donald Trump, flanqueado por sus principales asesores de seguridad, revisó las pruebas irrefutables de lo que se ha calificado como la traición del siglo. Los informes de inteligencia técnica demostraron que Rodríguez no solo estaba desviando fondos, sino que estaba coordinando una estructura de inteligencia paralela diseñada para sabotear cualquier intento de estabilización democrática. Esta red, financiada con el remanente de las exportaciones ilegales de crudo, tenía como objetivo final el establecimiento de un gobierno en el exilio con capacidad financiera suficiente para comprar voluntades en toda la región. Al descubrirse este plan, la orden fue contundente. No hay más diálogo, solo justicia. La confianza se ha quebrado de forma irreversible y el estatus de la exvicepresidenta ha pasado de ser una interlocutora necesaria a una fugitiva de alta peligrosidad para la estabilidad hemisférica. El operativo para su captura ha sido bautizado como Martillo de Justicia y ya está en marcha. Unidades de operaciones especiales apoyadas por tecnología de interceptación térmica han rodeado varios puntos estratégicos en el este de Caracas, donde se presume que Rodríguez ha buscado refugio. La orden de arresto inmediato emitida por Washington
no es solo un documento legal, es una sentencia política que desmantela cualquier pretensión de legitimidad que le quedara al grupo que ella representa. Analistas de seguridad nacional en los Estados Unidos sugieren que el nivel de detalle de la información obtenida es tan profundo que incluye grabaciones de audio donde se escucha a la propia Delcy discutiendo cómo burlar los controles del Departamento del Tesoro. Estas grabaciones, filtradas parcialmente a través de canales diplomáticos, han servido para que el apoyo interno que aún conservaba se desvanezca en cuestión de horas. Los oficiales que antes la escoltaban ahora se enfrentan a un dilema existencial: hundirse con ella o colaborar para salvar su propia integridad. En términos económicos, las consecuencias son devastadoras para el círculo íntimo del poder. El gobierno de los Estados Unidos ha procedido a la congelación de más de 75 cuentas bancarias vinculadas directamente a la red de testaferros de los hermanos Rodríguez. Se estima que el monto total de los activos bloqueados asciende a más de 3.500 millones de dólares, una cifra que representa una parte sustancial del capital operativo que el régimen utilizaba para mantener el control social. Este estrangulamiento financiero ha provocado un colapso en los sistemas de pago de las milicias y de los colectivos, lo que ha derivado en brotes de insubordinación en las zonas populares. La traición de Delcy no solo fue contra los acuerdos internacionales, sino contra la supervivencia misma de su estructura de mando, que ahora se ve privada de los recursos necesarios para sostenerse. El secretario de Estado, Marco Rubio, ha manifestado que este es un aviso para todos los actores políticos en Venezuela, aquellos que piensen que pueden utilizar la fachada de una negociación para ocultar crímenes financieros o para proteger a dictadores, caerán bajo el mismo peso de la ley. La administración Trump ha dejado claro que su paciencia se ha agotado y que la fase de observación ha terminado. El despliegue de activos militares y de inteligencia en las fronteras y en el Mar Caribe busca cerrar cualquier posible ruta de escape hacia países aliados del régimen. Se ha establecido una recompensa de 15 millones de dólares por información que conduzca a la captura física de los responsables de esta traición, lo que ha generado una ola de delaciones dentro de las propias estructuras de seguridad del Estado. Desde un punto de vista estratégico, el arresto de Delcy Rodríguez eliminaría el último puente de comunicación con las facciones que buscaban una salida negociada. Esto deja el campo libre para una intervención más directa y una purga total de los elementos corruptos dentro del aparato estatal. La caída de Delcy es el preludio de un nuevo amanecer para la libertad, pero también es el recordatorio más severo de que bajo la vigilancia del actual gobierno estadounidense no hay espacio para el engaño. Los protagonistas del saqueo se están quedando sin tiempo y sin aliados en un tablero que ya no les pertenece, mientras el cerco táctico se cierra implacablemente sobre sus últimas posiciones seguras en la capital venezolana. La magnitud del terremoto político provocado por la orden de arresto contra Delcy Rodríguez ha comenzado a fracturar las lealtades más profundas dentro del aparato de inteligencia venezolano. Informes de inteligencia humana filtrados desde el seno del Servicio Bolivariano de Inteligencia Nacional sugieren que la ex vicepresidenta intentó poner en marcha un plan de contingencia denominado Operación Éxodo. Este plan consistía en el traslado de archivos clasificados y discos duros que contienen las rutas del tráfico de influencias y los nombres de colaboradores internacionales hacia un destino seguro en el Medio Oriente. Sin embargo, la intervención de la Agencia Central de Inteligencia logró bloquear el acceso a los servidores principales, dejando a Rodríguez sin su moneda de cambio más valiosa ante la comunidad internacional. La traición ha quedado expuesta no solo como un acto de avaricia financiera, sino como un intento deliberado de chantajear a futuros gobiernos con información sensible del Estado. En las últimas horas, el secretario de Estado, Marco Rubio,
ha mantenido conversaciones telefónicas con líderes regionales para asegurar que ningún país del hemisferio ofrezca asilo o facilidades logísticas a los fugitivos. La advertencia es clara. Cualquier nación que brinde refugio a Delcy o Jorge Rodríguez será objeto de sanciones económicas secundarias que podrían paralizar su propio comercio exterior. Esta presión diplomática ha dado resultados inmediatos, ya que países que anteriormente se mostraban ambiguos han cerrado sus fronteras y han puesto a sus servicios de inteligencia a cooperar directamente con Washington. La sensación de asedio es total. En los barrios acomodados de Caracas, donde reside la nueva élite de los bolichicos, el pánico se ha traducido en un intento masivo de liquidar propiedades y bienes de lujo. Pero el mercado está congelado. Nadie quiere comprar activos que pronto podrían ser confiscados por la Oficina de Control de Activos Extranjeros. La figura de Pete Hegseth, secretario de Defensa de los Estados Unidos, ha cobrado un protagonismo inusual en esta fase del conflicto. Bajo su mando directo, el portaaviones de propulsión nuclear estacionado cerca de las costas venezolanas ha intensificado sus patrullajes, enviando un mensaje visual de fuerza incontrastable. Fuentes del Pentágono confirman que se han desplegado equipos de fuerzas especiales de la Marina en puntos estratégicos para interceptar cualquier intento de fuga por vía submarina o en embarcaciones rápidas. Se sabe que la cúpula traidora ha intentado utilizar barcos pesqueros como fachada para moverse entre las islas del Caribe, pero la vigilancia satelital de alta resolución hace que cualquier movimiento sea detectado en cuestión de segundos. La tecnología de reconocimiento facial instalada en los drones de vigilancia permanente permite identificar a los objetivos, incluso si intentan utilizar disfraces o vehículos civiles comunes. Dentro de Venezuela, el desmoronamiento de la cadena de mando ha llevado a que unidades enteras de la Guardia Nacional abandonen sus puestos, negándose a enfrentar a una población que ya no les teme. La traición de Delcy Rodríguez ha sido el golpe final a la moral de una tropa que ve cómo sus líderes se preparan para huir, mientras ellos son abandonados a su suerte. El presidente Trump ha aprovechado este momento de debilidad para emitir un mensaje directo a través de las redes sociales, instando a los militares venezolanos a cumplir con su deber constitucional y proceder a la detención de los hermanos Rodríguez antes de que logren escapar. El mensaje subraya que quienes faciliten la captura serán recompensados y sus nombres serán borrados de las listas de sancionados, mientras que quienes los protejan compartirán su mismo destino en una prisión federal. La red de testaferros en el exterior también está siendo desmantelada con una eficiencia quirúrgica. En ciudades como Madrid, Miami y Panamá, las autoridades locales, coordinadas por el Departamento de Justicia de los Estados Unidos, han iniciado allanamientos en oficinas y residencias vinculadas a la familia Rodríguez. Se han incautado documentos que prueban la existencia de una estructura de empresas fachada utilizadas para el lavado de dinero proveniente de la venta ilegal de oro en mercados asiáticos. Esta evidencia será fundamental en el juicio que Washington prepara contra la ex vicepresidenta. La traición descubierta no solo afecta a la transición política, sino que revela un esquema de criminalidad organizada que abarca 3 continentes. El cerco se estrecha cada vez más y los espacios de maniobra para Delcy Rodríguez se reducen a unas pocas manzanas en el centro de Caracas, donde el sonido de los helicópteros estadounidenses que sobrevuelan la ciudad le recuerda constantemente que el fin de su impunidad ha llegado. El desenlace de esta crisis histórica parece estar escrito en las sombras de una Caracas que ya no reconoce a sus antiguos opresores. Los informes más recientes, validados por fuentes de inteligencia en el terreno, indican que el cerco sobre Delcy Rodríguez se ha cerrado a un radio de apenas 500 metros en el corazón administrativo de la ciudad. La operación Martillo de Justicia ha entrado en su fase terminal.
una etapa donde la tecnología y la voluntad política se fusionan para dar fin a décadas de autoritarismo y corrupción. El presidente Donald Trump desde la Casa Blanca sigue minuto a minuto los avances de las unidades tácticas que con una precisión quirúrgica han neutralizado los anillos de seguridad que todavía intentaban proteger a la ex vicepresidenta. No hay espacio para el error ni para la duda. El destino de quienes traicionaron la confianza de la mayor potencia del mundo es enfrentar la justicia en suelo estadounidense, sin atenuantes ni privilegios. La caída de Delcy Rodríguez representa mucho más que el arresto de una figura política. Es el colapso total del modelo de transición protegida que el chavismo intentó imponer para salvar sus fortunas. La inteligencia financiera ha logrado mapear la totalidad de las rutas del dinero, descubriendo que la traición incluía el uso de valijas diplomáticas para mover lingotes de oro hacia bancos en el sudeste asiático. Esta revelación ha sido el argumento final para que el secretario de Estado Marco Rubio y el secretario de Guerra Pete Hegseth autorizaran el uso de todos los recursos necesarios para asegurar que nadie escape. La firmeza de la administración Trump ha enviado una onda de choque que llega hasta los pasillos de poder en Moscú, Pekín y Teherán, dejando claro que el hemisferio occidental ya no es un territorio donde las potencias extranjeras puedan jugar a la desestabilización a través de títeres locales. En el plano geopolítico, este evento marca el nacimiento de una nueva doctrina de intervención basada en la integridad financiera y la responsabilidad criminal. Los expertos aseguran que la captura de los hermanos Rodríguez será el caso judicial más importante del siglo XXI en América Latina, superando incluso el juicio contra Nicolás Maduro. Los expedientes acumulados contienen pruebas de crímenes que van desde el narcotráfico a gran escala hasta la financiación de redes terroristas internacionales. El mensaje de Trump es ensordecedor para otros dictadores de la región. La impunidad tiene fecha de vencimiento y la lealtad de los subordinados es volátil cuando el sistema financiero global se cierra sobre ellos. Venezuela, tras 26 años de oscuridad, empieza a ver los primeros destellos de una libertad real, una libertad que no se negoció en mesas diplomáticas estériles, sino que se conquistó con la aplicación implacable de la ley y la fuerza. Mientras las imágenes de la capitulación de las últimas unidades leales al régimen dan la vuelta al mundo, la reconstrucción de Venezuela ya se planifica en los centros de poder económico. La recuperación de los activos robados, calculados en cientos de miles de millones de dólares, será el combustible que encienda de nuevo la industria petrolera y devuelva la prosperidad a un pueblo que ha sufrido lo indecible. La traición de Delcy Rodríguez fue el último obstáculo en un camino tortuoso, pero su descubrimiento permitió limpiar de raíz las estructuras que pretendían reciclar el chavismo bajo una nueva cara. Hoy, la justicia estadounidense se erige como el garante de que el nuevo gobierno venezolano nazca sin las manchas de la corrupción del pasado. Finalmente, el sol se pone sobre una Caracas que respira un aire diferente. La captura inminente de Delcy y Jorge Rodríguez cierra un capítulo de traición, dolor y saqueo. El presidente Trump ha demostrado que su estrategia de presión máxima no era solo retórica, sino un plan meticulosamente ejecutado para desmantelar un estado criminal desde adentro. La historia recordará este día como el momento en que la ambición de unos pocos fue aplastada por el peso de la justicia internacional. Venezuela se prepara para un futuro de democracia y transparencia, sabiendo que el mundo ha sido testigo de cómo la traición se paga con la pérdida total del poder y la libertad. El tablero geopolítico ha cambiado para siempre y Venezuela vuelve a ser la joya de la corona de una América libre y soberana.